Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 10 de Crudamente. Hola, Ligia, ¿cómo estás? ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo la Ay, pasaste? gracias. ¿Cómo la pasaste? Sí, mi cumpleaños fue el domingo, la pasé muy, muy, muy bien. Yo sé que este no es el tema de hoy, pero yo quiero decir que, mira, cuando uno se concentra en la gente que está contigo y no en la gente que no está contigo, uno es más feliz y disfruta más del presente y disfruta mucho más de la gente que está ahí para ti. Entonces la pasé muy bien, 31 ya, y ¡Wow! contando. ¡Qué Felicitaciones, no sabía que estabas de cumpleaños. Gracias, gracias. bueno! Hoy tenemos un episodio flexible. Hoy tenemos un Ajá. episodio lleno de elasticidad. Porque nos Qué va. acompaña Jesús. Él es mejor conocido como Big Boy Chuo. Y bueno, Jesús es Big Boy, es bailarín, es instructor de flexibilidad y es fundador de una academia que se llama Flexibilidad Asistida, que imparte talleres, ha dado cursos y talleres en Latinoamérica, en diferentes ciudades de Estados Unidos. Y bueno, esto pica y se extiende. Chuo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están, chicas? Gracias, Caro, y gracias, Ligia, por la invitación al podcast. De verdad que súper entusiasmado y lleno de muchas expectativas para esta entrevista. ¡Qué fino! Bueno, yo quiero comenzar por contarles que yo conozco a Chuo por Adam, porque Chuo bailaba con Adam, bailaba en breakdance. Bueno, Adam bailaba y todavía sigue bailando, y Chuo también se mantiene activo como Big Boy. Y yo los conocí, bueno, desde hace muchos años, pero yo recuerdo que la noche antes de nosotros venirnos a Estados Unidos, tú sabes que uno anda en esos moods de despedida y tal, y te despides por acá y tal. Y justo la noche antes de venirnos, nosotros nos fuimos con Chugo y con Piflex, con Pedro, a tomarnos algo y tal, y en esas llegamos al tema de la edad, de que a estos chamos no se les nota la edad. Y ese A mí día tampoco. Ya va, ¿qué pasa? ese día ellos me dijeron que bailar es el secreto para no envejecer. Yo quiero que me digas más de eso, Chuo. Ya, bueno, ahorita a los que tengan la oportunidad de ver la pantalla, bueno, genial. Ajá, exacto, para que vean a Chuo y vean que no se le nota cuántos años Ya, tiene. a los que no, bueno, los invito a buscar el programa El para video que en lo vean. YouTube. Ya, bueno, Okay. actualmente tengo 34 años. Ujú. Empecé Ujú. a bailar a bailar de manera profesional a los 16, aunque bueno, desde pequeño me gustó mucho bailar, pues, mucho. No era como decimos en Caracas, no era Spider-Man, de los que iban a la fiesta y se pegaban en las paredes. No, para nada, para nada. Bueno, Y bueno, nada, como buen ya latino, ¿no? claro, Bien. como buen latino, como buen caraqueño, Ajá. salsa sobre todo, la buena salsa de camionetica, la que más se disfruta. Está claro. Este, sí, bueno, o sea, toda la vida como desempeñándome en esa parte del movimiento humano, ¿no? Siempre Ujú. correr, siempre bailar, siempre manteniéndote haciendo alguna actividad que genere eh, gasto calórico y te haga sudar siempre y estés siempre activo, eso siempre desde pequeño, pues, ¿no? Por lo menos a mí me ha encantado y bueno, a largo plazo, ahorita siento que ha sido bastante beneficioso tanto para mí como para mi entorno y fíjate que eso también hizo que me llevara por los caminos de la flexibilidad y del acondicionamiento físico. Te abrió Ujú. muchas puertas, ¿verdad? El baile, te ha abierto muchas puertas y como tú dices, el movimiento en sí, ¿no? Cualquier clase de movimiento que puedas hacer por ti y por tu salud. Ustedes desde que me dijeron eso, yo dije, yo me bailo, aunque sea una cancioncita diaria, algo. Pero Ya, claro. es la importancia de mover el cuerpo, ¿no? No, sí, a mí me encanta bailar. Yo amo la salsa, el merengue, los tambores, todo ritmo latino, cualquier ritmo latino. Pero yo duro mucho tiempo sin bailar. O sea, yo puedo durar 2 años sin bailar. Y más desde que vivo aquí en Inglaterra. What? Terrible, no regáñame, chuva, regáñame.
Pero ¿qué pasa? Que bailo, cuando bailo es así como que, ¿what? O sea, es como que me cambia, es como un reinicio. Es como Sí. que, ok. Y en estos días estaba pensando que quizás el baile para mí será como, bueno, con esto de emigrar uno pierde sus bases, uno pierde ese lugar donde tocar base, reiniciarse y volver, y quizás el baile pues puede ser eso para mí, como que tocar base, reiniciarme y seguir adelante cuando uno pues lo necesita. Chugo, tú me estabas diciendo antes de que comenzáramos a grabar y antes de que Caro llegara aquí, que tú sientes que la flexibilidad, que tú no encontraste a la flexibilidad y todos estos temas, sino que la flexibilidad te encontró a ti. Cuéntanos un poco más de eso. Sí, sí, bueno, retomando un poquito el tema de lo que dices en cuanto al reinicio y de lo que es uno mismo, ¿no? Como persona, Ujú, también pienso que va de la mano hasta de nuestra propia genética, de la propia humanidad en sí, porque la humanidad desde los inicios hacían danza de la ujú, lluvia, danza, bueno, A la ya tú luna, ajá. te podrás imaginar desde aquellos tiempos de que el humano es humano, Ujú. eso vino con nosotros. Entonces, una de las cosas que siento yo que deberíamos hacer todas las personas que estén escuchando este audio o viendo el programa, por favor, bailen, baile. porque sí, porque realmente bailar te desconecta y te da ese reset mental y neuronal que solamente lo puedes vivir cuando disfrutas el baile Tal y que Sí, cual. bueno, te desconectas y que el cuerpo se mueve solo. yo he Mm, tenido como ese buen hábito por Adam, o sea, él es el que ha mantenido como que ¿sabes? La espinita y la semillita en mí, porque yo recuerdo que, o sea, a mí desde pequeña me encantaba bailar y yo estudié danza, estudié baile, este, después estaba entre el baile y el inglés y mi mamá decidió que solo el inglés, entonces me quedé sin el baile y luego todo lo que fue bachillerato y la universidad, yo me desconecté por completo, porque bueno, no sé si les pasó, pero cuando tú estudias, trabajas, es casi que no tienes vida, o sea, eso, los hobbies, adiós, los olvidaste por unos cuantos años. Sí, Y luego, cuando conocí a Adán, él volvió a encender esa chispa en mí, ¿no? Poquito a poco. Y con el ejemplo, porque yo tenía mucha resistencia al hacer ejercicio. Muchísima, o sea, una cosa o sea, ya no me gustaba y estaba desconectada totalmente de mi cuerpo, de verdad. Y él poquito a poco iba sembrando la semilla, iba sembrando, y también el ejemplo, ¿no? Yo veía llegar y lo veía llegar a hacer unas flexiones, a hacer unas paradas de mano, a bailar, y yo decía, pero ¿de dónde saca ánimo? ¿De dónde saca fuerza? Entonces eso me hizo a mí, ¿sabes? Como irme poniendo, y como te digo, acostumbramos normalmente a bailar, pero es como un hábito que tengo gracias a él, pues, y creo ya que qué es algo bueno, sí, creo que es algo que es fundamental para todos, ya mantener. genial. Bueno, y respondiendo a la Ligia, Ajá. mm, bueno, Ligia, te voy a contar algo. Pues te voy a hacer un resumen general de cómo vino desenvolviéndose esto. Bueno, cuando yo empecé a bailar porque me gustó un movimiento de alguien que vi haciendo y dije entre mí, wow, yo quiero aprender a hacer ese movimiento. Un movimiento que para la época era bastante complejo. Ahorita es mucho más sencillo, pues hay tutoriales, está el internet, mm, Claro. entonces es mucho más sencillo, ¿no? Por ese aspecto. Y bueno, empecé a practicarlo, pero de la mano venían otros trucos y otras cosas. Y hay otros trucos y cantidad de cosas que puedes hacer o que no puedes hacer, pero todo va a depender de tus capacidades físicas. mm, Y una de las capacidades físicas que necesitas mucho para poder bailar breaking es la fuerza. O sea, si no tienes fuerza en el cuerpo, no, o sea, poder hacer una ejecución que necesitas dinamismo, velocidad, potencia, no la vas a poder hacer. Entonces necesitas, a juro, hacerlo. Y bueno, yo estuve trabajando eso en mí prácticamente desde que empecé a bailar. Y, y las otras capacidades físicas no les tomé como tanta importancia, ¿no? O sea, para mí fue más de la mano la parte de la fuerza.
Y estuve entrenando hasta que llegué a un tope y no podía pasar ese tope porque me encontré con esto de la flexibilidad, ¿no? Se necesitaba mejorar esa parte porque si no, no iba a ir a ningún lado. Y empecé a trabajar la parte de la flexibilidad apenas en 2008, Ok. o sea, seriamente, ¿no? Y para mí era un sufrimiento porque a todas las cosas que practicaba o entrenaba, que ameritaban la práctica de flex, era muy doloroso. Incluso me lesionaron varias oportunidades. Afortunadamente, bueno, tuve otras experiencias entrenando con personas en Europa, también hice bastante teatro. Hice una participación con Circo du Soleil en el año 2011 y también de ahí aprendí bastante. Chévere. Ya luego en 2013, estando en Caracas, bueno, ya con lo de la crisis que ya había empezado, ya estaba bastante fuerte, me puse con unos compañeros a dar clases de condicionamiento físico basados en deportes extremos. Entonces, utilizábamos las bases que nosotros hacíamos o conocíamos, ¿no? Para el entrenamiento físico y ayudábamos a personas que hacían otros deportes a poder mejorarlos con la práctica que nosotros ofrecíamos. Esas clases las hicimos en Parque Central. Entonces, bueno, de todo ese poco de personas que llegaron a ir a esas clases, era tanto como el auge que hubo, que en ese momento ya los cuatro, éramos 4 personas, no podíamos atender una sola clase, sino que teníamos que dividirnos uno por clase porque ya eran clases casi que continuas diarias, además del propio entrenamiento que teníamos. Bueno, resulta ser que esas clases, bueno, me tocó un grupo que me tocó enseñarle handstand o parada de mano, pero como no tenían buena flexibilidad en sus hombros, me tocó decirles, bueno, muchachos, hoy no podemos hacer parada de mano porque necesitan empezar con su flexibilidad de hombros, porque si no están totalmente alineados a 90 grados, hacer parada de mano va a ser muy difícil, van a utilizar mucha más fuerza, se van a gastar más rápido, se pueden lesionar y miles de cosas negativas que iban a venir después de esa práctica si no mejoraban su flexibilidad. Entonces estos chicos, como iban siempre a clase pendientes de drenar energía, o sea, sus caras fueron como de que vamos a hacer flexibilidad, qué aburrido. Sí, Y No voy entonces a yo les, sudar. y lo ven así como lo más aburrido, hay que estirar, hay que... claro, Sí. entonces yo les digo, bueno, o sea, o es esto o es no hacer la clase porque no los voy a enseñar a hacer algo mal. Entonces, bueno, empezamos a hacer la clase y para que se hiciera un poquito más dinámico y más divertido, los puse en pareja. Entonces, de esa puesta en pareja termina la clase e increíblemente el coach de ellos, que estaba en clase, me dice a mí, me dice, oye, profe, ¿por qué no hacemos un taller de esto en mi box? En mi box de entrenamiento, o sea, es su sitio de entrenamiento. Pero claro, imagínate en mi mente estaba entrenamiento de handstand, también había que perfeccionar algunas capacidades físicas, entre ellas la flexibilidad, pero tampoco era para eh, algo especializado, o sea, no era especializado para nada, sino era una clase de stretching normal. Luego, o sea, en mi mente también estaba el baile, o sea, completamente de estructuras de baile, cuentas, caja musical, coreografía, o sea, miles de cosas en cuanto al baile. Y yo decía, o sea, un taller de flexibilidad. O sea, para esto no fue, pues, o sea, para esto no fue para esto, o sea, estamos equivocados. Y no, me negué a la idea, pues, de dar taller de flexibilidad. Y le dije fue, si quieres me das un tiempo para yo poder juntar más base y poder dar un taller bien dado y no dar un taller de algo que conozco a nivel experimental, pero no a nivel técnico, ¿no? Entonces, también había pasado yo por un proceso bastante curioso, porque de mi grupo de breaking en Caracas, se burlaban mucho de mí porque era el más rígido en un momento, o sea, era el más durito, yo sí, el más durito. Después me volví uno de los más flexibles.
Y entonces, claro, había pasado ya ese proceso y personas en mi grupo me decían como que increíblemente cómo lo lograste. Entonces yo les digo, o sea, hay que trabajar, pues si no trabajas no lo Sí. logras. Y si yo lo logré, yo, por favor, que me decían columna de concreto. Yo pienso que cualquier persona lo puede lograr. Claro. Después de ahí, bueno, nada, di los primeros talleres en Caracas. Se corrió una voz, o sea, una voz que ni yo me imaginé. Y de pronto tenía fechas de talleres en Maracay, en Barquisimeto, en Mérida, en San Cristóbal. O sea, tenía una serie de talleres fuera. Luego, cuando vine a ver, estaba dando talleres en Cali, en Bogotá. Después estaba dando talleres en Ecuador. Después salté a México. Después estaba Wow. dando talleres en Panamá. Y todo se volvió así, pues por eso te digo que yo no elegí dar clases de flexibilidad. Flexibilidad asistida Alfa y Omega, como se llama la plataforma, me eligió a mí para hacer esta parte del convenio con el universo, ¿no? Que estamos todos. Mm. Y Claro. bueno, en Estás resumen, haciendo esa es tu la parte. historia un poco curiosa, como te puedes dar cuenta. Pero fíjate que ser el más rígido te llevó a eso, a ese camino, al que, ok, tengo que, si quiero bailar, tengo que practicar la flexibilidad. O sea, que Sí, todo claro. pasa por algo. A veces uno cree que tu peor cualidad te condena, pero todo lo contrario. Te puedes sacar de tu Sí, zona de claro, incluso confort. hay un amigo en mi grupo, bueno, Piflex, del que está hablando Caro. Ujú. Yo siempre le decía a él, yo le decía, o sea, por lo menos él, ¿no? Se montaba la pierna aquí atrás. Y yo le decía, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Enséñame, ¿cómo lo hace? Pero como él nació hiperlaxo, o sea, él es flexible natural, él no Claro. sabía cómo lo hizo, cómo lo hacía. Entonces, ¿qué me decía era haciéndolo. Entonces yo me metí cortocircuito. Nada, o sea, me tocó vivirme un proceso de estudio y de trabajo bastante largo para poder entenderlo y comprenderlo a tal punto que fíjate que hasta le llegué a dar asesoría al director técnico de la selección de clavadistas de Guadalajara, de aquí en México, para que Wow. Mm. generaran su Wow. planificación de entrenamiento. Wow, qué brutal. Imagínate hasta el punto que tuve que lanzarme por ese pozo sin fondo para poder entenderlo, porque es que, o sea, no es, o sea, la teoría está, o sea, tú puedes meterte en internet y encontrar teoría fisiológica, o sea, infinita. Estudios de tales cosas, estudios de tales cosas, hay demás, e incluso hay información que se contradice mucho. Claro. Ujú, Claro, como todo, entonces sí. cuando te das cuenta, no es la información que te den, es lo que tú entiendas de la información que te dan y cómo la entiendes, cómo lo asimiles y que además cómo la transmites después. Claro. Entonces, Una bueno, nada, me tocó esa vale. parte y muy feliz porque, bueno, ese proceso me ha llevado a conocer otras culturas, otra gente, otra forma de pensar, encontrarme con personas bastante eh, grandes en sus ámbitos, en sus áreas, como deportólogos, fisioterapeutas, encontrarme con atletas élite, Mm, encontrarme con personas que nunca en su vida han hecho actividad física y o sea, fueron al taller con su hermana o con su mamá o con su esposa, con su esposo, fue a disfrutarse la actividad. Y entonces, claro, cuando entiendes el proceso, haces el proceso totalmente fisiológico. Al hacerlo fisiológico, entonces la gente toma la práctica de flexibilidad con mucho agrado, porque terminas la práctica de flexibilidad tan bien que, o sea, el sistema nervioso está totalmente very happy. Very, very Es happy. lo Y no máximo. terminas. Ah, bueno, claro, tuve la oportunidad de ir para un workshop en Nueva York. Y bueno, tú Sí, sí, podrás sí. corroborar la información que yo les estoy dando ahí.
Fue lo máximo, o sea, fue un reto, porque al principio uno llega como que, wow, o sea, yo soy cero flexible, no voy a poder hacer la clase, pero luego te das cuenta que no se trata de qué tan flexible eres, sino de que lo intentes y veas hasta dónde da tu cuerpo y te des la oportunidad de practicarlo. Yo era muy cerrada, como les estaba diciendo antes, con el tema de hacer ejercicio y lo veía como, o sea, como un peso. Y bueno, fui cambiando el mindset, pero te digo que esto me ha tomado años, no ha sido de un día para otro, esto me ha tomado muchísimo tiempo, pero tener la oportunidad de disfrutar de una de esas clases es como, wow, además de que Chugo te hace quiropraxia al final y quedas como, ay, es como tengo un cuerpo nuevo, una columna nueva, ¿qué pasó? Yo no me sentía así desde hace mucho tiempo. Y de verdad que se los súper recomiendo. Si tienen la oportunidad de conseguirlo en alguna ciudad a las que visita, pues no se lo pierdan. Incluso me llamó mucho la atención que me contaron que como un mes antes, creo que fue, habían ido para un workshop de Kuchira, de Cuchira, otra ajá. persona Sí, ella es bailarina también y ella da talleres así alrededor del mundo también, pero su movimiento es como un movement, es como el significado del movimiento. Entonces sus talleres son como de baile, incluye muchas cosas, porque es una persona muy completa también, ¿no? Entre baile, yoga, respiraciones, cosas, pero su taller es más hacia el movimiento en general, entonces te, te, te lleva a unos estados en los que tú no estás normalmente, ¿no? Te pone como a bailar con los ojos cerrados, moverte, y eso causa mucha incomodidad, ¿sabes? Tú estás, me están viendo, ¿sabes? ¿Qué está pensando el otro? Pasan muchas cosas por tu cabeza en el momento en el que estás haciendo la práctica y también es un choque, o sea, es también, o sea, yo creo que el cuerpo te permite llegar a estados y a tomar conciencia de cosas que no puedes ver en tu cotidianidad, porque no le das espacio quizás a esas emociones, pues, o esas cosas que están como quizás reprimidas, guardadas, y cuando tú te mueves, como que, ¡puff!, ¿sabes? Explota. Es claro, como incluso una... lo que te iba a comentar era que me llamó la atención porque cuando me contaron cómo era la dinámica de la clase, Ujú. realmente es el entrenamiento del sistema nervioso. Lo que pasa es que cuando, a diferencia de la parte, vamos a decir, de esa parte experimental, cuando la asumes directamente, la asumes mediante eh, el- la, la práctica de una actividad que no te esperas, porque te dicen, por ejemplo, párate aquí y quítate los zapatos y haz como un mono, ¿no? Y entonces, claro, o sea, tú Exacto. dices entre ti mismo, ya va, pero voy a hacer el ridículo. Pero Exacto. realmente eres tú mismo obligándote a ti mismo a soltar eso y flexibilizar primero aquí arriba. Si no flexibilizas primero aquí arriba, Mm, entonces el sistema nervioso no envía la señal para acá abajo y te quedas rígido. Entonces, una de las Sí. frases que más uso y que más me gusta usar para que la gente pueda entender, ¿no? De lleno, así al principio apenas llega la actividad, es que la flexibilidad empieza por la mente y no empieza en el cuerpo. O sea, una vez la logras soltar, puedes fluir muy bien. Mm, wow. tal cual. Porque, claro, me imagino que si estás como estaba contando Caro, si estás pensando en cómo me va a ver el otro, estás poniendo tu foco en el afuera y no en el adentro. Y eso te hace rígido. Es como las ramas. O sea, hay una analogía, no sé si ustedes la han escuchado, que si la rama es rígida, cuando con cualquier Claro, movimiento se parte. Pero si la rama es flexible y va con el movimiento, pues no, pues perdura en el tiempo. Me imagino que, claro, es todo un arte. Ahora yo voy a salir de aquí hoy, voy a querer bailar al menos una vez a la semana. Yo me imagino que yo no soy para nada flexible.
Tengo tiempo trabajando la flexibilidad mental, Ok. digamos, y me he vuelto mucho más flexible, entonces voy ahí voy, estoy encaminada. Qué fino, Ya, qué fino. No, de pana es como, no sé, como necesario. Es muy bonita la analogía que pusiste porque realmente la naturaleza es muy sabia también, como el cuerpo, ¿no? Mm, Y es como el que más se adapta, el que más oportunidades tiene. Y es lo mismo, o sea, para muchas cosas podemos ser muy cerrados y todo empieza aquí. Yo te digo, por tu cabeza pasan mil cosas al momento que estás haciendo algo así y tú tienes que olvidarte de ellas y seguir y seguir. Entonces, cuando te empujas a ti a hacer eso, yo recuerdo que ella nos puso a hacer un ejercicio en el que tenías que caminar de frente al espejo y, ¿sabes? Y verte a los ojos a ti mismo. Chama, qué difícil, o sea, es como que, y son cosas que uno no hace, ¿sabes? No te ves al espejo así y te hablas a ti mismo, y es un reto, pero bueno, una vez que abres eso, pues te te abres oportunidades mentales y luego el cuerpo empieza a soltar todos esos traumas y sentimientos que tiene acumulados, ¿no? sí, de todas esas Mm. analogías y de la que más siento que fue impactante, ¿no? Porque he escuchado y he leído de la rama, del bambú, de la mente, Mm. bueno, de lo que venimos hablando, pero hay una que me llamó tanto la atención que me quedé así. ¡Ah! Imagínate lo que leí y decía algo como que, o sea, tú vas a mirar hacia dónde quieres dirigirte, ¿no? Porque cuando naces con un cuerpo de niño, el cuerpo del niño es flexible. Y cuando mueres, el cuerpo del mm, cadáver es rígido, es duro. Imagínate esa analogía, así que, sí. ¡ah! Entonces, claro, Pero es interesante, Wow. fíjate que lo que me llegó a la mente cuando estás diciendo, estás compartiendo esa analogía es que toda la toxicidad en la que vivimos y todo el caos nos hace rígidos, o sea, la flexibilidad está ahí, simplemente tenemos que recordarla, como que volver otra vez a quitarnos todas esas, no sé, cargas y pesos para volvernos más flexibles. Eh, Porque si nacemos flexibles y tiene mucha lógica, o sea, si venimos del vientre de nuestras madres y cómo nos tenemos que, cómo pasamos por ese hueco tan pequeño, los hombres, la cabeza, o sea, De pana. obviamente que somos muy flexibles y con el tiempo, nos volvemos rígidos, nos morimos rígidos, o eso es toxicidad, o sea, creo que quizás ahora, después de esta conversación, pues veo que practicar la flexibilidad como que te ayuda a un nivel corporal a también deshacerte de, bueno, de esas toxicidades, de esas cargas que uno lleva en el cuerpo. A veces tu mente y tu cuerpo no están conectados, a veces sientes cosas que tu mente no entiende que estás sintiendo. Y bueno, quizás sacarlos a través del cuerpo, movimientos y bueno, practicando la flexibilidad puede ser una muy buena manera puede ser un muy buen ejercicio, una muy buena técnica. incluso sabes que en yoga aprendí muchas cosas, Mm, ¿no? Y una de ellas fue que por lo general las personas cuando hacen flexibilidad, que se autoflagelan, por así decirte, se autoagreden por querer ser ujú, flexible a juro, o cuando alguien te ayuda, pero baja ese punto de agresividad, por lo general las personas empiezan a expulsar emociones. Entonces hay personas que por lo menos tienen mm, emociones muy buenas dentro de su cuerpo, de alegría, pero que no pueden expulsar por diferentes causas. Una de ellas podría ser el creer ser ridículo, reírse más de la cuenta, que para mí es algo más bien nefasto, o sea, mejor es reírse. Así crean que eres un ridículo, no importa, pero ríete, no importa. Hay haciendo ah, prácticas de flexibilidad, se mueren de la risa o están haciendo la práctica de flexibilidad y ah, están diciendo una cantidad de groserías, coño de la madre, me duele, tal, no sé qué más. Y están ahí insultándose, insultando al otro, y como hay personas también que lloran, o sea, son una cantidad de Lloran, claro. emociones que se drenan a través de la práctica de flexibilidad
Y la práctica de flexibilidad en yoga, cuando se habla de el expulsar esas emociones, se hace en un principio para eso. Porque cuando no le logras llegar a la flexibilidad aflojando la mente, entonces puede que ocurra, también hay ejemplos como bastante curiosos, donde la práctica y la expulsión de esas emociones luego hacen que del cuerpo se vaya a la mente. Entonces, puede ser que ocurra de los dos aspectos, ¿no? Primero de la mente al cuerpo o del cuerpo a la Mm, mente. Entonces, Como entonces, señales, ¿verdad? Que se envían. Qué entonces arrecho, sí, es exacto, sorprendente. señales totalmente. Empiezas a educar el Claro, es cerebro como un desde afuera. lenguaje. Exacto, un lenguaje. Sí, es como un lenguaje, porque a mí me pasó algo muy, muy loco hace un par de años. Yo, desde que me vine para acá, empecé con un dolor aquí en el hombro, y un dolor, y un dolor, y un dolor, y un dolor, y un dolor. Bueno, el estrés era tanto que yo llegué a pensar que me daba hacia el pecho. Entonces yo llegué a pensar que era una prótesis, que tenía algo. Empecé a hacerme exámenes, o sea, estaba muy asustada. Y ella me decía, entrena, entrena, estira, estira, entrena. Y yo decía, no, yo tengo que ir al doctor, yo tengo que ir al doctor. Pero no, no, me chequearon y estaba todo bien, era estrés. O sea, era carga o sea, como que toda mi carga sí se me va a una sola zona. Y bueno, empecé a entrenar, empecé a estirar, asistí poquito a poco, ¿no? Asistí a tu taller, asistí a ciertas actividades, empecé en todo esto de la espiritualidad y tal, y empecé a asistir a actividades que te intenten soltar, ¿no? Soltar esas capas, porque yo era muy rígida también, ¿no? Y muy racional, mm, siempre he sido muy Ok. racional, entonces eso me costaba, o sea, era un reto. Y fue sorprendente cómo mi cuerpo solo me fue diciendo qué movimientos hacer para abrir los hombros. Yo no lo puedo explicar, o sea, yo me ponía y me provocaba hacer así y le decían, es que siento ahí, o sea, y era una cosa, es un lugar donde tú no le llegas con la mano, ¿me entiendes? Pero tu mismo cuerpo como que con su inteligencia se mueve hacia, epa, aquí nos sentimos bien, ¿ves? O esto es lo que necesitas, o más para acá, o más para allá, te lo juro, es una sí. cosa demasiado inteligente y él te va dando como que esa sabiduría, ¿no? Y cuando tú empiezas a conectar con él, yo siento que desbloqueas como un nivel de conciencia y empiezas a, Sí, te habla. claro, estás más presente también, porque el Mm, sentirlo te trae también al presente. Sí, y bueno, además mm, de que influye mucho a nivel espiritual, ¿no? Que por lo menos en yoga es una de las partes más importantes, incluso es un pilar de la práctica. La parte también física, es también bastante interesante porque hay estudios de estiramiento que muestran que los tejidos dañados por cáncer mejoran mucho con el estiramiento. Entonces, Wow. imagínate lo que se puede lograr o de lo que podemos nosotros mejorar nuestra salud solamente con el estiramiento. O sea, una cosa que cuando te vas como a la parte más básica del yoga, encuentras que la práctica de flex es una práctica que los dioses enseñaron a los humanos para poder mejorar el estado físico. Entonces y cada vez te vas más mm. adentro y dices, no, ya va, espérate, ya, va, dale stop Wow. porque está muy, muy interesante, pues se pone tan interesante o sea, lo puedes ver muy, 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 muy simple o lo puedes ver extremadamente complejo. O sea, es una cosa Y y muy profundo. Ujú, profunda. Ujú. Sí, mm. sí, sí. Bueno, mira, tú que has tenido la oportunidad de dar talleres en distintos países, yo te quería preguntar, ¿cuál es el país que sientes que es más flexible o que tiene la energía más liviana? No sé. Ya, este, Porque, a Lo ver, estás poniendo, ¿cómo sientes hacia la estás poniendo aquí. no, yo creo, Ya le va a escribir la gente, ¿cómo que mi país no es flexible? que somos unos rígidos? ya no, lo que yo creo es que en todos los grupos encuentras personas tanto muy De flexibles, todo. claro, te ves personas tanto flexibles como medio rígidas, otras muy rígidas,
Pero tú sabes que sí me llamó mucho la atención algo bastante interesante, ¿no? Que yo lo comparto en los workshops y se los voy a decir a ustedes. En varias ocasiones, varios instructores de ballet, sobre todo de ballet, que tienen hasta más de 20 años de trayectoria, ¿no? Me han dicho como que, y también he preguntado yo, ¿no? Después de la primera persona que me lo dijo, empecé yo también a hacer la pregunta y de la pregunta obtenía la respuesta que no quería que me dijeran y me la dijeron. Y dije, ok, entonces no es mentira, pues. Que es que esta profesora de ballet por primera vez me dice, oye, yo tengo más de 25 años dando clases y he recibido, o sea, una cantidad de alumnos, o sea, podrás imaginarte una persona con 25 años de experiencia dando clases de ballet. He recibido cientos de grupos de niños entre 4 y 8 años que empiezan a hacer ballet. Y desde los 25 años hasta entonces, hasta el tiempo presente, ha notado que los grupos de niños en la actualidad con frecuencia cada vez son más rígidos y son menos flexibles. Entonces, hace 25 años los encontraban, por ejemplo, de 10 que se inscribían, 9 eran flexibles y uno era rígido. Ahora no. Ahora encuentras 8 rígidos, uno medianamente flexible y uno flexible. Y entonces, claro, Wow. cuando empiezas como a hacer el análisis y las cuentas de esto, te das cuenta que la causa principal es la alimentación, porque el alimento procesado que fermenta dentro del estómago genera demasiada acidez. Y claro, o sea, te podrás imaginar una acidez tremenda donde el porcentaje de hidrógeno que recibe la placenta y el feto es tan grande que evitas como una irrigación sanguínea que debería dar paso a una constitución celular súper más sana, no nacen tan sanos. Por eso la flexibilidad es sinónimo de salud. Tú ves a alguien muy flexible y tú piensas de una vez en salud. Si tú ves a alguien rígido, Mm, entonces es sinónimo de no salud, de enfermedad, algo pasa ahí. Entonces, claro, te das cuenta de eso mm, y empiezas a sacar cuentas. Y claro, y ves, te vas a un supermercado y, o sea, casi todo, casi el 100% es procesado. Y cuando te metes un poco sí. más a la parte de alimentación, te das cuenta que la acidez de los alimentos está matando a la gente, pues, en el mundo. Y no es mentira, pues es una cosa que está y vemos cotidianamente y diariamente, que o sea, Wow. Es es delicado, alarmante, claro, es es alarmante, delicado. claro. Claro, porque como que lo que te hace rígido es el estrés. Entonces, claro, si no te estás alimentando bien, pues estás generando estrés químico en tu cuerpo. De hecho, yo desde que conocí a Caro, pues he entendido un poco más de la conexión con el cuerpo y a mí me sucedió algo que es que yo hice como un detox de 21 días donde comía vegan, todo natural, todo orgánico, o sea, no comí carne, no gluten, o sea, todo era muy, muy, muy orgánico. Y cuando yo retomé, o sea, cuando ya terminé el detox y empecé a comer como normalmente, me empezó a salir una alergia en el cuerpo, como que la piel se me estaba pelando, mi cuerpo, como que reaccionó. Y yo creo que es que ya habían alimentos que antes me hacían daño, pero mi cuerpo estaba tan acostumbrado a ese daño que no se daba cuenta. Y no fue hasta que como que hice el detox, como un reseteo, que le volví a comer como comía antes, que mi cuerpo reaccionó, que nunca en mi vida mi cuerpo había reaccionado así antes, que yo estaba hasta asustada, yo decía, ¿qué es esto? Y es estrés químico, o sea, y eso te hace rígido, así como el estrés, pues, de la vida diaria, que eso también, pues, la rigidez está muy, atada a lo que es el ego también. Pero eso es parte, pues, del autocuidado, o sea, cuidarse
y decir no a cosas que saben muy bien, que aunque te van a dar placer por 5 minutos, pues te hacen daño toda una vida. O sea, la idea es llegar a viejo no luciendo bien, sino sintiéndose bien. O sea, una vejez sana, una vejez feliz, para mí es eso. Y bueno, qué bueno saber que la flexibilidad es parte Sí, de eso. sí, claro, incluso, imagínate, tanto es el arte del poder mantenerse flexible, ¿ok? Que hasta a veces la combinación de alimentos pudiese ser contraproducente cuando hasta los mismos alimentos sean sanos. Entonces, imagínate Mm. que todo es una o sea, hay una frase de Albert Einstein que una vez le preguntaron y que si alguien te preguntara cómo es Dios, ¿qué respondieras tú? Y él dijo algo como que Dios lo encuentras en los números. O sea, todo es matemático, pues, todo es exacto, ¿sabes? Nada ni es más ni es menos. Si es más, daña. Si es a exceso. Si es a escasez, daña también. Entonces todo es un balance, pues. Ujú, Todo es un balance y todo está en organización. ujú, Por ejemplo, ¿no? O sea, hay personas que por lo menos en las prácticas, cuando entran a la práctica de flex habitualmente, abandonan el consumo de sangre o de carne, ¿ok? Y eso ayuda, sí ayuda significativamente al proceso de desarrollo de flexibilidad. Pero hay personas que solamente aprenden a combinar bien los alimentos, de manera que los alimentos no generen acidez en el cuerpo, no fermenten, y al no generar esa acidez, también son capaces de desarrollar excelente su práctica de flexibilidad y obviamente la amplitud articular, ¿no? Pero imagínense que todo, o sea, no todo es exacto. O sea, no es que no tienes que comer carne o es que no tienes que comer esto. No, no. O sea, cada cuerpo es distinto y cada cuerpo busca como el Ujú. camino que es para cada uno. Porque bien, como tú dijiste tú, duraste 21 días de detox, ¿verdad? Y hay personas que como dicen, no, no, tú te cuidas más y te enfermas más. O dicen, porque los que se cuidan más mueren primero. Sí, has escuchado eso, ¿no? ¿Verdad? Sí. Está ahí. Hay personas que comen porquería, tendrán 92 años, pero a los 82 empezaron a sufrir de la mente. Y ya a los 92 Mm, tienen Alzheimer y no recuerdan nada. Entonces, ¿qué calidad de vida tú mm, obtienes de eso? O sea, mm, primero te conviertes en una carga, segundo el sufrimiento de tu seres cercanos. Entonces, eso es llegar a viejo, llegar lo más óptimo posible. Yo digo que es llegar con el cerebro bien cargado de electricidad, porque realmente es eso. O sea, si tienes una descarga aquí arriba, eh, el resto del cuerpo. Manda Claro. las señales que tienes que mandar, Entonces, claro. Me gusta full Mm, eso, ¿sabes? Porque he leído ya como que en varios lugares como que la comida es energía, ¿no? Es energía que estás absorbiendo. Y esa carga de energía en tu... A veces no lo notamos, sucede cuando hacemos detox, así como hizo Ligia, que vemos la diferencia. Pero cuando un alimento es tan cotidiano en nuestra vida, no notamos que estamos inflamados, no notamos que nos sentimos mal, no notamos que tenemos acidez, porque estamos en otra. Entonces es como que, ah, tengo acidez y ni me he dado cuenta, así. O tengo hambre y no comí, ¿sabes? Y cosas así. Ignoramos muchas señales. Y es sorprendente porque a mí me cuesta mucho realmente, si soy honesta, seguir una dieta y cuidarme y dejar el azúcar sobre todo, pero yo sí he hecho periodos de tiempo en los que lo he dejado y puedo notar una diferencia considerable en mi energía. ya. Y por eso me gustó lo que dijiste de la energía del cerebro, porque de hecho hay un libro que estaba leyendo
que es de un psicólogo y él dice que tú puedes recablear tu cerebro, cambiarlo, y que él vio un examen de su cerebro cuando empezó a hacer unos estudios y luego haciendo cambio de patrones y haciendo trabajo interno y tal, su cerebro ahora está como una persona, como el de una persona más joven, o sea, realmente cambió. Y claro, esto haciendo meditación, comiendo mejor y teniendo prácticas que te permitan drenar, ¿no? Ese estrés del que venimos hablando, pero es una cosa que está probada científicamente, o sea que sí se puede. No es que es una moda o que, ¿sabes? O que es como para hacerlo para sentirte bien, como decía Ligia, sino es una elección por tu futuro y por tu salud en tu futuro. Yo creo que es como un tema bastante a considerar y bueno, por eso te Ya, invitamos claro, pero también. fíjate que eso, o sea, cuando hablamos de estudios científicos, a ver, o sea, personalmente, ¿no? Dentro de lo que he podido tener yo de experiencia de vida, o sea, estudios científicos, tú te puedes basar en algún estudio que hiciste a, no sé, 100 personas, o estudios Ujú. que develaron que de cada tantas personas pasó esto, ¿no? O replicar el mismo estudio en 100 lugares distintos en el mundo y darte cuenta que dieron el mismo resultado, ¿no? Eso es ciencia. Mm, Cuando eso mm, no se aplica en eso, entonces ya no es ciencia. Pero fíjate este ejemplo que te voy a dar, donde la vida que tenían, por ejemplo, ¿no? Estos taoístas o o estas personas que vivían en el Tíbet desde hace muchos años atrás, que tenían prácticas mucho más saludables, que vivían más que ahora y que ellos ya lo sabían. Entonces tuvo que venir el ser humano actual a hacer estudios científicos para develar lo que ya se sabía. Entonces algo como que, o sea, vamos para atrás o vamos para Sí, adelante. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Pues, y ¿qué está sí. pasando en el mundo ahorita? sí. Que lo olvidamos, simplemente pues olvidamos que es así y a veces yo siento que es cuestión no de encontrar eso, sino de recordarlo, eh, porque se nos olvida. Por eso digo, el mundo es un caos y la idea es mantener esa paz interna, y recordar que eso ya está ahí. O sea, no es buscarlo, ya está ahí, pero tenemos tantas capas encima que no es como que si no existe. Yo creo que ya es momento de hacer que Tuo se siente incómodo. Sí, vamos a ver. Sí, esta es una sección, es una sección, mira, La cara. es una sección que se llama, Tuo se llama Ok, Incómodamente. Es para sacudir un poco y dejar la rigidez. Entonces se basa en unas preguntas que te hacemos, ok, son preguntas rápidas y tienes que contestar lo primero ok, que se te venga a la mente. Si no la quieres ok, responder, pues pasas, ok. ¿ok? Voy yo primero mientras tú encuentras las tuyas, Dale. cara. Entonces, ahí voy. Eh, ¿Cuál es el nombre que le pondrías a tu próximo hijo? O a tu hijo. Y si no quieres Mira, tener hijo, a tu perro. cualquiera que no sea el mío, el mío mismo, cualquiera. Por favor, romper con eso en mi vida. Cualquiera que no sea el mío. Ok. Porque Cualquiera heredé que no el sea mío de mi tuyo. padre. Entonces, claro, o sea, Ok. eso es una carga, tengo que cortar eso, pues. Ay, Cada cortar uno, cadenas, claro, cada patrones, uno en tal su cual. sitio. Sí, cada uno. Me gusta eso. Ok, Cara, la próxima. lo que me aburre instantáneamente. Algo que te aburre instantáneamente. Quedarme quieto. Un crimen que hayas cometido. Vandalismo en mi liceo cuando hubieron unos disturbios que estábamos todos hartos. Ajá. Ok. La cosa más rara que haces diariamente. A veces hablo al espejo.
Bueno, yo cuando era pequeña yo le Ya. cantaba al Me dijo espejo. cualquier cosa, pues me dijo cualquier cosa. Si eres pendejo, vale. Cualquier cosa. Ok, esa cosa que nunca volverías a intentar. Esa cosa. Tratar de hacer algo sin haber investigado antes, aunque sea un poquito. Ok. Ok, el lugar donde te sientes como más fuera del lugar. Berro, imagínate. Cuando tengo que disfrazarme con corbata y atuendo así. Ahí es donde me siento fuera de lugar. Muy Ahí es formal, muy muy formal. formal. Cuando me disfrazo muy formal, estoy fuera de lugar. Un buen hábito. Un buen hábito. Tengo varios, pero me gusta mucho uno, que es que me gusta correr. Corro. Amo correr. Claro. O sea, ¿cómo es ese hábito? Porque a mí me encanta correr, pero de verdad que no lo puedo volver un hábito, no lo he Ya, podido volver un hábito. no, bueno, o sea, bueno, tuve una época cuando lo agarré, que estuve corriendo para prepararme Ujú. para hacer 21 kilómetros. Pero me di cuenta que no quería, luego a mitad de proceso me di cuenta que no quería hacer los 21 kilómetros, sino que me agradaba mucho más correr, y cuando ya me sentía que había, porque claro, te agitas y el respirar profundo siempre llega un tiempo donde sientes mucho calor del cuerpo así emanando. Justo cuando llego a ese punto es donde ya me siento, ya hasta aquí, corrí. Y cuando lo Satisfecho. saqué en cuenta, son 3 kilómetros. Entonces, cuando digo Ok, voy a correr, son 3 kilómetros que corro. Y ya sé que ya conozco que mi ok. cuerpo en 3 kilómetros ya estoy muy bien. Claro. Es lo que quiere. Qué Ok. fino. Bueno, eso ha sido Ya, todo. ok. Yo pensé que era Muchas más gracias. incómodo. Te Ok, tocaron unas ok, está fáciles. bien. Bueno, Chivo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Me llevo mucho de aquí, obviamente, pues ya entiendo lo que yo sentía cuando bailaba, por ejemplo, y ya entiendo lo importante de la flexibilidad y lo conecto con muchas cosas que he aprendido, tiene mucha lógica. Entonces, que gracias por venir a compartir tu conocimiento con nosotros, tus experiencias con nosotros, tu Bueno, sentir con gracias, nosotros. gracias, Ligia. Caro. Ligia, gracias. Espero que en algún momento puedas asistir a un workshop, cordialmente Me invitada, así encantaría. como invité cordialmente a Caro ya con todo mi corazón para que pudiesen vivir esa experiencia, porque realmente sé que va más al aporte de vida, ¿ok? Porque no solamente te quedas con el taller, sino que te queda como conocimiento para que lo puedas aplicar el resto de tu vida. Entonces es un elemento de valor que sé que puedo entregar, y cuando lo entrego siempre de corazón para que puedas funcionar y servir. Así es. Bueno, muchísimas gracias para quienes lo quieran seguir, lo quieran conseguir. Él es @SpeedyChubox, y también tiene la cuenta @flexibilidad asistida, que es su empresa, son los talleres que dan y lo hace con muchísimo cariño, y de vez en cuando hace su tour a diferentes ciudades, así que estén pendientes de las fechas y de dónde dónde las Espero ir estará a Nueva York, espero impartiendo. ir a Nueva York Sí, que próximamente vuelvas, por a ver. favor. A Londres, tienes que venir a Londres. Ahora tienes una invitación a Londres. Ya, bueno, genial. Gracias, Caro, por Bueno, haberme invitado. De verdad que bueno, que gracias hasta a que ti. por fin logramos hacerlo. Fluyó con Saturno retrógrado, pero igual funcionó. Gracias, Muchas gracias a todos. Nos gracias. escuchamos la próxima semana. Bye. Chao. Chao.